Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hoy les damos la bienvenida a una nueva versión de Seminario Bio. Hoy tenemos a un invitado especial y de la casa, Francisco Sedano, quien nos dará la charla Materiales inspirados en la naturaleza, del paso por la academia a la investigación en la industria. Les recordamos que al final de la conferencia tenemos un espacio para que puedan formular sus preguntas. Los invitamos a que formulen sus preguntas por medio del chat y las responderemos en vivo. Así que le doy paso a Yana Gaitán, quien nos va a dar una presentación sobre nuestro invitado especial. Adelante. Muchas gracias. Gracias a Francisco por atender esta invitación. El doctor Francisco Sedano, más conocido como Pachito, es egresado del pregrado en Ingeniería Mecánica y de la maestría en Ingeniería Biomédica de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Physics and Chemistry of Materials de la Universidad de Sorbona en Francia y actualmente es Research Engineer en Saint-Gobain Research de París. Pachito, muchas gracias por aceptar la invitación. Tienes tu micrófono. Dianita, muchas gracias por la invitación. A Juan José, muchas gracias por la coordinación del evento. Voy a compartir mis diapositivas y feliz de compartir con ustedes, los que están conectados, un poco mi paso por Uniandes, un poco sobre mi doctorado un poco sobre lo que hago ahora. Voy a compartir, espero estén viendo las diapositivas ahora. Sí. Gracias, Dianita. Una vez más, Dianita, muchas gracias. Juan José, estoy muy contento de contarles sobre mi paso por la academia y ahora la investigación que hago en la industria. Es la primera vez que voy a hablar sobre mi investigación en español. Por favor, desde 2015 que no lo hago. Lo siento si cometo unos errores. Voy a dividir un poco la charla en tres. Mi pequeño paso por Uniandes. Hice mi pregrado en Ingeniería Mecánica, luego hice mi maestría en Ingeniería Biomédica. En Francia hice mi doctorado en Física y Química de Materiales, como decía Dianita, en la Sorbonne, en un laboratorio, en una école que se llama ESPCI, y hacía parte de una red europea que se llama BioSmart Training. Y ahora trabajo como ingeniero de investigación en Saint-Gobain. Entonces les voy a contar un poquito sobre ese paso de entrenarse en academia para saltar y hacer investigación en industria, que hacemos en Saint-Gobain, pero sobre todo lo que une esta charla es materiales inspirados en la naturaleza, que es parte de mi investigación actual. Mi paso por Uniandes fue basada principalmente en investigación sobre adhesivos. La historia comienza fácilmente porque tuve un accidente en el hombro y la pregunta era ¿cómo podemos solucionar esto con un pegante? Y con Juan Carlos Briceño y otros profesores que en su momento eran de mecánica, como Juan Pablo Casas, logré reunir un grupo de investigadores y ver, ok, ¿qué podemos hacer para hacer adhesivos que puedan solucionar fracturas complejas como este tipo de fractura con minuta? Porque las soluciones actuales son muy traumáticas y soñábamos con, ok, inventémonos un pegante, pero pues no somos químicos. Entonces trabajemos con ingenieros químicos de la Facultad de Ingeniería y así fue como nació hoy un proyecto que fácilmente unas 10 tesis de pregrado y unas 3 o 4 de maestría, yo creo más, se han trabajado en este tipo de cosas, pero en su momento no había nada, era simplemente soñar con hacer pegantes.
Trabajamos en su momento fue mi maestría en Ingeniería Biomédica, con Juan Carlos Briceño, Felipe Salcedo era Ingeniería Química. O sea, son actuales, hablo en pasado porque fue mi pasado, pero son profesores actuales. Diana Tabisma en su momento sí era profesor de Ingeniería Biomédica, pero ya está en Wisconsin, en los Estados Unidos. Y Juan Pablo Casas como profesor de mecánica. Trabajo que hacíamos era pegantes a bases de quitosano y alginato. eh, los formulábamos y pegábamos pedacitos de huesos que yo mismo fabricaba y los ponía bajo el agua. Publicamos artículos, siendo estudiante de maestría, publicar artículos, y eso inclusive para estudiantes de maestría en Europa y en Estados Unidos no es fácil. Entonces fue algo muy importante. El tema es que los adhesivos no eran muy buenos y la pregunta era cómo hacerlos bien. Y fue por eso que me fui a hacer mi doctorado. Entré en una red europea que en Europa se llaman ITNs, Innovative Training Networks, que son Marie Curie Networks. Entonces me convertí en Fellow Marie Curie para hacer parte de BioSmart Training, que era una red que unía a 11 estudiantes de doctorado en 5 países diferentes de Europa y de universidades e industrias. Entonces estaba Alemania en Dresden, Wageningen en Holanda, Eindhoven en Holanda, Cambridge en Inglaterra. Yo era el de París, INM en Saarbrücken en Alemania, BSF como empresa industrial, estaba los griegos, la Universidad de Patras en Grecia, AkzoNobel, empresa en el Reino Unido, y Urgo, una empresa de adhesivos médicos de Francia. Mi doctorado era básicamente compartir con todo ese grupo de personas, intercambiar con ellos, aprender con ellos, colaborar con ellos en 3 cosas, que era aprender de la naturaleza, cómo hacen sus materiales, probarlos, hacer pruebas experimentales para estudiar sus propiedades de adhesión y intentar entender cómo diferentes especies crean sus adhesivos, cómo esos adhesivos funcionan, y la pregunta es, ¿podemos imitarlos y podemos crear materiales sintéticos inspirados en esa naturaleza? Entonces, si tienen preguntas sobre estos tipos de red, podemos hablar al final. Los consejos que doy frente a este tema es el tipo de doctorado que se obtiene es muy enriquecedor, porque lo forzan a uno a colaborar con los otros estudiantes y los otros miembros de la red. Y pues ahí pasa el tema de que son los adhesivos inspirados en la naturaleza. Más o menos les cuento rápidamente mi doctorado en 2 diapositivas. Nos inspiramos en 2 especies, básicamente los mejillones tradicionales, que pueden secretar una estructura que secreta un adhesivo y logran bloquearse rígidamente en condiciones acuosas, y los gusanos de castillo de arena, que secretan un adhesivo y pegan granitos de arena para, em, para tener su casa bajo el agua o al lado del mar, y así lograr tener una supervivencia. Las interacciones moleculares que están detrás de estos adhesivos fueron la base de mi tesis doctoral. ¿Qué hay detrás de ellos? Y la pregunta principal es cómo podemos controlar
y predecir la adhesión de un adhesivo sintético a partir de alguna de estas interacciones moleculares. Electrostáticas, pi-pi, cation-pi, puentes de hidrógeno, coordinación de metales, interacciones hidrofóbicas, y así, puentes de sulfido. Entonces lo que hicimos fue elegir interacciones específicas que podemos modelar, crear materiales a partir de ellas y diseñar adhesivos que contengan estas interacciones moleculares específicas e intentar predecir qué tan buenos adhesivos serán a partir de cambiar molecularmente nuestras interacciones. Entonces, estas fueron las dos principales interacciones moleculares que empezamos a estudiar en un modelo sintético. Era una prueba de adhesión paralela que se llama PropTag, que es venir con una superficie que tenga una de las interacciones moleculares y hacer contacto con un gel, un hidrogel, como muchos de IBIO trabajan. Eso nos permite hacer contacto, separarlos y medir fuerzas de adhesión, básicamente. Jugamos con las interacciones electrostáticas de ellos, que es lo que va a generar la adhesión, estructuras mecánicas del gel y hacer los adhesivos. Luego hice una visita, una colaboración en Alemania, en Dresden, para hacer este mismo estudio, pero ahora a nivel nano, con microscopía de fuerza atómica, pequeños partículas de 40 nanómetros a 400 nanómetros, con las mismas interacciones que probamos a escala grande, hacer contacto en nuestros geles y lograr de alguna manera hacer el puente entre esas pequeñas interacciones que hacen la adhesión y hacer el link con las propiedades mecánicas de los geles, básicamente. Pasamos a un modelo más bio, porque pues mi background cuando llegué a este laboratorio era más bio, entonces bueno, por favor que lo hagamos más de manera bio, además que trabajamos en esta red europea. Y uno de los modelos que desarrollamos, y fue un muy buen artículo, fue hacer superficies que estén cargadas negativamente a base de gelatina, literalmente gelatina, y geles de gelatina también que modificamos para que sean muy fuertes, mecánicamente resistentes, pero que estén cargados positivamente con ese tipo de interacción. Entonces, de esa manera logramos calcular fuerzas de adhesión en función de las propiedades mecánicas y la cantidad de interacciones que podríamos formar en la interfaz, entre las dos superficies. Y por último, la última parte de mi tesis doctoral fue una colaboración con la Universidad de Wageningen en Holanda, donde mezclamos un poco de interacciones moleculares electrostáticas con hidrofóbicas para desarrollar adhesivos que puedan funcionar bajo el agua. Y esto es un tema que tocaré un poco, que es inspirado en la naturaleza y es conservación compleja, que voy a hablar un poco más adelante sobre ello. Publicamos 7 artículos en total, 8, hay un octavo que viene en camino pronto, pero pues esto terminó en 2019. Los artículos, no todos terminan antes del grado, pero pues los artículos se publicaron a base de colaboraciones. Cada uno de estos proyectos, cada parte era una colaboración específica con algún otro miembro de la red europea de BioSmart Training. Y fue ahí después terminar mi doctorado, fue, ok, es hora de hacer investigación, pero pues yo creí con mi educación en Colombia
siempre creí que la investigación solo se podía hacer en la academia. El tener una idea y querer desarrollarla en el laboratorio y buscar el financiamiento para hacerlo, no, eso solo universidad se puede. Y en realidad no, depende, por supuesto, de dónde estamos, depende de los países, pero empresas grandes como Saint-Gobain pueden, me abrieron las puertas para tener libertad de hacer la investigación que quisiera. Uno llega con ideas y si es una idea que, pues, por supuesto, le tiene algún servicio a la empresa, pues, bienvenida y tiene su laboratorio. Entonces ahora tengo mi pequeño laboratorio en Saint-Gobain donde hago investigación. Entonces voy a hablarles un poquito de Saint-Gobain. Si no conocen Saint-Gobain, no se preocupen. Yo antes de, cuando terminé mi doctorado, me di cuenta de ok, Saint-Gobain existe, pero para mí nunca fue un referente mientras hacía mi investigación, ni siquiera en Colombia ni durante el doctorado. Tenía colegas que tenían colegas en el laboratorio del doctorado donde sus tesis de doctorado eran con Saint-Gobain, pero yo nunca entendí qué hacían. Pues les contaré brevemente en unos minutos qué hacemos en Saint-Gobain. En general es una empresa muy antigua, creada en 1666, o sea, esto es en la época de Luis XIV, en Francia. Originalmente es una empresa que hace vidrios, pero hoy en día es una empresa que hace materiales que tocan casi que cualquier industria, desde la industria de vivienda, construir un edificio, transporte, mucho sobre salud, infraestructura y muchas aplicaciones industriales. En general es hacer materiales, diseñarlos, fabricarlos y distribuirlos a nivel global. En general estos materiales, el objetivo de ellos es que den confort, de seguridad y protección a las personas. Y sobre todo ahora, desde hace 3 años, desde que me unía a Saint-Gobain, el tema principal es el cambio climático. Entonces, cualquier línea de producción, cualquier nueva idea, nuevo producto, una nueva idea que se nos crea en el laboratorio, tiene que estar alineada a que tiene que manufacturarse de manera sostenible y que debe reciclarse fácilmente. En Saint-Gobain, entonces, diseñamos con los clientes qué materiales necesitan. Entonces, ocurre mucho que nos llega al laboratorio necesidades como esto es lo que hace falta en el mercado, este nuevo pegante que haga esto, o este nuevo empaque, o este nuevo polímero, o esta nueva superficie en contacto para el sector médico. Entonces, por lo general hay mucho diseño de sistemas complejos y de materiales en relación con los clientes. Tenemos una gran parte de nuestro negocio es manufacturar materiales para construir viviendas, edificios, también aditivos o pequeñas piezas de máquinas importantes como rayos X o equipo médico también. Pero la parte que más dinero le entra a Saint-Gobain es distribución, es construir, pero de manera logísticamente distribuirlo en el mundo. Las megatendencias de hoy en día, ¿qué necesidades tenemos en nuestros laboratorios? Es adaptarse todo el tiempo a las megatendencias. Cada vez que tenemos una idea en el laboratorio, tiene que estar alineada a alguna de estas grandes tendencias del mercado, porque pues es donde van a haber financiamiento fácilmente los proyectos. Entonces, fácil es cambio climático. Entonces, imaginen hacer materiales que respondan a alguna función, pero que sean hechos a partir de
de materia prima sostenible o que sean fácilmente reciclables. Al final, hoy en día hay un tema muy importante sobre el cambio climático y la materia prima, y había una tendencia de hacerlo con materiales que provengan de la naturaleza, y hoy en día ya no es rentable eso, porque ya podemos calcular bien específicamente producir 1 kilogramo de cualquier producto, cuánto CO2 equivalente se produce al manufacturar ese kilogramo. Y muchas veces para tener materiales basados en recursos naturales, se necesitan muchas plantaciones, terrenos gigantes, que al final el equivalente de dióxido de carbono es mucho mayor que simplemente polietileno, y polietileno es fácil de reciclar. Hay tendencias como carros eléctricos, tenemos que participar tenemos un gran sector en Saint-Gobain para acompañar el sector automóvil, y sobre todo ahora, desde hace 2-3 años, que los carros eléctricos hay que crear nuevos materiales para las baterías, para el aislamiento térmico y así. Voy avanzando un poco, no quedarme con esto. En Saint-Gobain entonces hay programas transversales, eh, eh, programas que reúnen investigadores en todo el mundo. Se me olvidó decirles, pero en Saint-Gobain somos 170.000 personas. Eso es mucha, mucha gente, y tenemos que de alguna manera reunirnos y compartir los problemas, las soluciones de algún problema siempre pueden servir a alguien más en otra parte del mundo. Entonces, de alguna u otra manera logramos construir programas transversales que se enfoquen en tecnologías básicas como espumas orgánicas, adhesivos. Yo hago parte de esta parte, recubrimientos como recubrimientos que resistan a ambientes húmedos, toda la parte de transformación digital, desarrollo sostenible es muy importante, nuevos materiales que puedan, que solucionen un problema de manera sostenible, muy probablemente sean similares a una necesidad, ya sea en China o en Estados Unidos o en Colombia o en Brasil o en Francia. Entonces, tenemos esa necesidad en Saint-Gobain de hacerlo de manera transversal. Un poco sobre esa transversalidad. El lugar donde trabajo, Saint-Gobain Research Paris, es uno de los 8 centros de investigación transversales de todo Saint-Gobain. Entonces hay 8, hay uno en Shanghai, en India, 3 en Francia, 1 en Alemania, 1 en Estados Unidos, en Boston, y el otro en Brasil, cerca de Sao Paulo. Ahí están los 8. Pero pues el de París es el más grande, donde reunimos más necesidades de todas las empresas de Saint-Gobain en el mundo. Hacemos en estos centros de investigación, es donde más se crean patentes, del orden de 400 patentes al año, y por lo general en 5 años, esta es la estadística que se ha repetido durante varios años atrás, y es que uno de cada producto que existe hoy no existía hace 5 años y viene de alguna de nuestras patentes. En París somos alrededor de 500 personas. La edad promedio es muy joven, es muy interesante porque pues, es un centro de investigación que reúne gente recién salida de su doctorado, de su postdoctorado, para entrenarse a hacer investigación en industria. Somos 32 nacionalidades, soy el único latino, entonces pues hay puertas abiertas a mucha gente también. Hay que hablar francés, pero se sobrevive en inglés. 93 patentes fueron, esto es datos del 2019, son en general quedan en promedio en ese orden de magnitud. 41% porcentajes son mujeres, hay mucho por mejorar acá, pero en nivel dirección hay más mujeres que hombres. Y un dato que quería compartir con ustedes, y es que para entrar a este centro de investigación y hacer investigación,
86% de las personas tienen doctorado. Entonces es un ambiente muy enriquecedor con gente muy bien preparada para compartir y colaborar. Un poco sobre materiales con pequeñas empresas de Saint-Gobain. O sea, Saint-Gobain como tal no vende ningún producto. Es como la empresa madre de muchas empresas pequeñas. Y muchas empresas pequeñas, ya sea en vidrios, en placas de yeso o drywall que llamamos en Colombia, aislamiento térmico con fibras de vidrio, placas de aislamiento acústico, abrasivos, recubrimientos y cementos, el sector automóvil, todo lo que es parabrisas, es Securit Saint-Gobain. O sea, Securit vende todo el parabrisas al sector automóvil eléctrico, incluyendo Teslas, Certantid en Estados Unidos, todo lo que es diseño interior-exterior. Bueno, en fin, en varias empresas. Hay Saint-Gobain Life Science, que es materiales para el sector médico, y Tape Solutions, que es con los que más trabajo para partes de adhesivos. En Colombia hay vidrio, hay aislamiento térmico, hay abrasivos, hay cemento, hay una nueva colaboración con Cementos Argos, y tenemos tuberías de agua potable, de Pont-à-Mousson, se llama este PAM. Mi grupo en París, tenemos muchos proyectos. Acá les pongo una lista gigante de proyectos, pero en general solo quiero que se lleven estas 4 líneas: formulación, preparamos pinturas, recubrimientos y sobre todo materiales inspirados, que es un poco lo que voy a tocar después de esto. Materiales sostenibles, confort acústico, trabajamos mucho, y el aire al interior de las viviendas. Materiales que absorban el CO2 que exhalamos, y la durabilidad de estos productos, qué tanto tiempo van a durar en el mercado, en su vida útil. Entonces, son muchos proyectos, somos un grupo de 13 personas, varios técnicos, otros ingenieros con doctorado y otros estudiantes de maestría que unen nuestro grupo para resolver pequeños problemas de cada uno de estos proyectos. Entonces, viene la parte central de la charla. La introducción fue larga, pero pues no tomaré mucho sobre lo que estamos haciendo, porque por temas de confidencialidad y esto, pero pues puedo compartir muchas cosas también. Entonces, el clásico mensaje del ingeniero es resolver estos problemas. Pues la idea es que la naturaleza ya lo hizo, y mucho más eficiente que nosotros. Entonces, la pregunta es dónde buscar esta inspiración, y es ir en la evolución, qué materiales necesitamos, qué funcionalidades necesitamos, y hay ya redes en el mundo que se dedican a encontrar soluciones inspiradas en la naturaleza para problemas específicos de una industria. Entonces, que necesito pinturas o recubrimientos que sean hidrofóbicos, pues hay muchísimas cosas hechas a partir de la hoja de lotus. Les voy a hablar un poquito de estos casos, sobre todo adhesivos. De pronto ya vieron esta imagen al principio de la charla. Gusanos, mejillones, mariposas con alas transparentes. Esta es la rana de árbol, que puede pegarse y despegarse fácilmente en cualquier superficie, incluyendo húmedas. Salamandras, pulpos y estas hormigas plateadas del Sahara. Voy a hablarles un poquito de ellas y un poquito de lo que hacemos en Saint-Gobain para replicarlas. Inspiraciones, ha pasado durante muchos años, casi que todo el tiempo hay productos en el día a día que vienen de inspiración en la naturaleza. Para los que no sabían, el velcro es una inspiración. En alemán se llama Klettverschluss,
y viene literalmente el nombre de la planta en la que se inspiró esto. Entonces, este es un suizo, Georges de Mistral, que caminando por los Alpes se dio cuenta que al cabello del perro con el que lo acompañaba se le pegaban siempre estas flores. Y vio en el microscopio qué estaba pasando y era que la estructura de la flor tiene unos picos rígidos, pero en forma de garfio, y se pegaban fácilmente a los cabellos rígidos del perro que lo estaba acompañando y de los textiles que usaban en su ropa. Entonces, George lo que hizo fue, esta es la imagen de la primera patente de velcro, donde él pone garfios rígidos en un lado y al otro lado nylon, fibras de nylon que están en desorden. Y cuando pone esto en la mitad, pues las fibras de nylon van a encontrar de alguna manera su garfio y van a unirse de manera reversible. Esto, pues, o sea, fue una patente en los años 40. Hoy en día sigue siendo una empresa que tiene más de 400 patentes y son los únicos que tienen derecho a vender este producto. Estas 4 otras inspiraciones, trabajo un poco con ellas. Voy a hablarles un poco de la hormiga plateada, no sé si exactamente la traducción, perdón, pero estaba en Silverhand, hormiga plateada del Sahara. Estos cucarrones del desierto que tienen un recubrimiento especial que les permite beber agua en el desierto del Sahara también. Tienen una superficie especial que les permite recolectar de manera eficiente el agua. Y entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué podemos hacer en la industria? Recubrimientos transparentes a partir de la inspiración en la Greta Otto, que es la mariposa que tiene alas transparentes. Y este último son las plantas de jarra. No sé si, otra vez, no sé si es la mejor traducción, pero en inglés son pitcher plants. Y son las plantas que son carnívoras porque llega una hormiguita al borde, se atrae por sus colores y por el olor de una especie de líquido pegajoso que hay en el interior, pero que huele a dulce. Entonces las hormigas se atraen, tienen muy buena adhesión en la superficie exterior de la planta, de la flor, pero cuando entran al interior se caen porque son resbalosas. Entonces va a la idea de hacer recubrimientos resbalosos para el mercado de pinturas del exterior. Un poco sobre las hormigas plateadas del Sahara. Entonces, imagínense temperaturas de 50 a 60 grados en el Sahara. Ningún animal sale. Los únicos que salen a capturar los pocos animales muertos en el Sahara son estas hormigas. Son impresionantes porque pueden resistir fácilmente la temperatura de 50 a 60 grados. Son muy rápidas. De hecho, captar estos videos son muy complicados, pero lo que es impresionante es su tecnología detrás. Y hace poco un artículo, bueno, hace ya 7 años, ya no es poco, sino ya hace mucho tiempo, publicaron, empezaron a ver estas hormigas que tienen detrás de sus cabellos, y lo que encontraron fue lo más importante, son su geometría. Entonces, estos son imágenes de microscopio electrónico por barrido de sus cabellos. Tienen esta estructura triangular, pero en cada triángulo tienen fibras, y esto permite que la luz en el espectro infrared se refleje y se refresque de manera fácil el cuerpo de la hormiga. Entonces, estos fibras, cabellos triangulares con fibras circulares, por geometría logran fácilmente reflejar su luz solar, la luz solar. Hay empresas como Under Armour y pues otras empresas como Saint-Gobain que diseñamos textiles
que tengan estructuras triangulares con la geometría inspirada en estas hormigas para reflejar las longitudes de onda del infrarrojo. Entonces, de esta manera, los textiles no se calientan. Y si esto está en el exterior, pues la casa no se calienta. Entonces, esto va en dirección de hagamos una casa. En el recubrimiento exterior tenemos estructuras que reflejan la luz solar y lo que hace es que en el mercado del trópico, las personas que tienen su casa pintada de blanco pueden pintarla de otro color y aún así reflejar la luz solar y evitar el consumo de aire acondicionado. Entonces son proyectos en los que trabajo, propongo, una vez más propongo una idea y desarrollamos productos en ese sentido. Recolectores de agua es muy interesante porque pues son pocos las estructuras que logran hacer esto. De la humedad, recolectar fácilmente y eficazmente agua para sobrevivir en tierras áridas y muy calientes. Entonces, ¿qué hay detrás de estos insectos? De su superficie tienen estas estructuras como pequeñas montañitas de unos 5 micrómetros de diámetro y unos 2 micrómetros de altura. Hay dos propiedades muy importantes y es en los valles de estos picos, la superficie es hidrofóbica, el agua no quiere estar en los valles. En cambio, en las puntas de los valles, la superficie es hidrofílica. Entonces, todo el agua va a querer irse a los picos y cuando los picos coleccionan pequeñas gotas, estas se acumulan y fácilmente el insecto se arrodilla y el agua cae fácilmente. Entonces, de eso hacemos recubrimientos en vidrio que tengan esas mismas estructuras para recolectar mucho más rápido y de manera más eficaz agua. Para ya sea evitar que haya condensación de agua en lugares donde no queremos o que ocurra esta condensación pero de manera más eficaz. Esta es una comparación con y sin ese tipo de recubrimientos. Y esto se expande a textiles que pueden tener estas mismas estructuras pero de manera más barata y en lugares mucho más grandes, en lugares con menos acceso a agua potable. Acá pongo citas de artículos científicos donde explican cómo funcionan estas estructuras. Si quieren mirarlos, bienvenidos. Un poco sobre la planta de jarra. Pitcher plant, una vez más, los insectos están atraídos por el olor del líquido y por los colores. Cuando llegan al borde se resbalan y que hay detrás de esa superficie que es tan importante es cristales de cera que contaminan las patas de los insectos. Entonces, una hormiga que se puede pegar en cualquier lugar con estos garfios. Este es un microscopio de los insectos, de la pata de una hormiga. Pueden con garras anclarse en muchas superficies y con esta parte que la ven un poco lisa, pueden a partir de fuerzas capilares pegarse con un líquido que no es muy pegachento, pero que es suficiente para tener una buena fuerza capilar y las garras para agarrarse de lo que no puedan. Lo que ocurre cuando caminan por esta planta es que ya no tienen fuerza capilar y lo único que pueden hacer es usar sus garras, pero no es suficiente para anclarse en esta superficie. Entonces, lo que hacemos es desarrollar formulaciones que simplemente contaminen, tengan el tamaño ideal para contaminar las paticas de las hormigas
y rugosidad suficiente para que las garras no se puedan anclar. Entonces son pinturas, son formulaciones de recubrimientos exteriores que funcionan de esa manera, para evitar que las hormigas caminen sobre pinturas exteriores en la pared. Ya se imaginarán en Colombia que ocurrió muchísimo, todavía está en investigación, pero idealmente algún día lo vendremos por allá. Ahora quiero hablar un poquito sobre adhesión. Voy a acelerar un poco porque el tiempo está pasando. Adhesión es lo que me dedico básicamente, y los sistemas en la naturaleza adhesivos se dividen fácilmente en tres partes. Se dividen en tres partes a partir de la escala temporal. ¿Cuánto tiempo la unión adhesiva dura? Entonces, si dura muy poco, como las arañas, la rana de árbol, o las hormigas o las salamandras, que se pegan y despegan fácilmente para poder caminar en superficies verticales o inclusive totalmente opuesta a la gravedad, tienen que tener un tipo de fuerza diferente. Están temporales, que se pueden, como los pulpos o los limpets, que pueden anclarse con especie de pequeños copas que succionan aire, pero pueden liberarse. Esto es una gran ventaja a partir de pliegues. Y uniones adhesivas que son permanentes, como un adhesivo, como un pegante clásico que conocemos nosotros en el día a día. Entonces, altamente dinámicos. Hay muchísimas especies, son las que más hay en la naturaleza. Y la ciencia detrás de ellos es lo que hablábamos, su geometría, un poco los setaes, que son pequeños cabellos rígidos que pueden acomodarse a cualquier rugosidad de la superficie, y a su vez pueden secretar un líquido para ayudar a hacer fuerzas capilares. Entonces hay un profesor con el que trabajé, Walter Federle, en Cambridge. Él desarrolla modelos matemáticos y físicos para predecir la fuerza de adhesión de estos insectos. En ese mismo ambiente está la unión adhesiva más trabajada en los últimos 20 años, y es la salamandra. Parches parches adhesivos inspirados en las salamandras. Y en las puntas de los dedos de las salamandras hay otra vez este tipo de estructuras de setaes, billones y billones de ellas, que son rígidos, pero son suaves suficientemente en las puntas para acomodarse a cualquier rugosidad, y a partir de fuerzas Van der Waals pueden pegarse. Entonces, desde el 2010 han habido muchísimos laboratorios que trabajan sobre replicar eso, cómo hacer esas uniones adhesivas de manera fácil, a partir de litografía y de resinas de cualquier polímero que pueden tener estas geometrías. Hubo una carrera de quién hacía las mejores fuerzas. La Universidad de Massachusetts en Amherst desarrolló uno que es muy poderoso, y esta es una muy buena publicación resumida en este review paper. Ya hay gente que trabaja con robots, con esta tecnología, robots que pueden escalar una pared vertical a partir de pegar y despegarse como una salamandra. Inclusive ya hay gente que vende parches de esta tecnología para escalar inclusive una persona. No son muy buenos las salamandras en condiciones húmedas. Esta es una profesora con la que trabajé, Alice Stark. Ella está en Akron University, que ahora cambió, pero literalmente lo que hacía ella era medir fuerzas de corte de adhesivos de salamandras vivas. Y es por esto el tema de, ok, necesitamos adhesivos que funcionen en condiciones, adhesivos inspirados en la naturaleza, pero que funcionen en condiciones húmedas. Pulpos, lo que hablábamos, pliegues y superficies microestructuradas
les ayudan a sacar el agua que tienen para generar presión negativa, y pliegues especiales para liberarse de esa unión adhesiva. Entonces están los pulpos y los limpets. Como limpets son la versión de los pulpos, pero pequeños mejillones en el río, y estos están mucho en los Alpes. Adhesivos permanentes, que es lo que más trabajo yo, mejillones y los castillos de arena, los poliquitos, de la familia poliquitos poliquetos en español. Un poco el mejillón, la historia es que ellos logran inyectar, sacar su estructura, el byssus, que puede inyectar un pegante. Y el pegante tiene muchas proteínas, se ha investigado mucho desde hace ya 15 años, y una de las proteínas que ayuda mucho a la adhesión es DOPA. DOPA con su anillo benzín, 2 grupos hidroxil y un grupo amina K. Entonces hay mucha gente que a partir de esto ha desarrollado adhesivos o recubrimientos para superficies que son difíciles de pegar. Pero pues el más especial y con el que más he trabajado es el adhesivo extraído del gusano del castillo de arena. Entonces son gusanos que viven al lado del mar, que crean este tipo de rocas, parecen como corales, pero en realidad son estructuras donde ellos viven. El diámetro pueden ser de 1 a 10 milímetros, y son granos de arena pegados, literal, con el pegante que secreta. Viven adentro y pueden, dependiendo de en qué parte del planeta están, el adhesivo cambia en propiedades. En unos lugares lo necesitan más flexibles, en otros más rígidos, pero el principio es muy similar. Tienen una glándula donde secretan el adhesivo bajo el agua, y los granos que están, por decirlo así, nadando, los agarran con sus pequeños cabellos, los ponen juntos y secretan el adhesivo para pegar esos pequeños granos de arena. Pueden pegar pequeñas esferas de vidrio, y esas pequeñas esferas las podemos ver en el microscopio y ver que es el adhesivo. No inyectan una gran cantidad de él, inyectan algo muy pequeño, pero es suficiente para mantener esta estructura mecánicamente estable en estas condiciones totalmente difíciles. Y es así como funcionan. Tienen un líquido en el interior que contiene mucha sal. Más que sal, es iones divalentes como calcio y magnesio, y están a un pH un poquito bajo. Entonces son proteínas que están bloqueadas, no interactúan entre ellas, y cuando se inyecta en un ambiente de agua, el pH aumenta, las proteínas colapsan, y la sal que estaba bloqueando estas proteínas negativas con estas positivas sale al agua, y este líquido pasa a ser un pegante o un material muy rígido, y esto es de manera instantánea. Esto está publicado en varios artículos. Varias gente lleva intentando durante mucho tiempo entender qué hay en las proteínas, pero lo que más me enfoqué durante el doctorado y un poco en mi trabajo en Saint-Gobain es no solo las proteínas, sino esa transición de líquido a sólido. Entonces, es ahí cuando se llaman estos adhesivos basados en conservación, es la palabra en español. Mezclamos polímeros cargados con cargas positivas, como el equivalente de la proteína cargada positiva, pero usamos química simple. Esto fue una colaboración con los de Wageningen durante mi doctorado, y lo mezclamos con un polímero cargado de manera negativa, como poliacrílico acid. Lo que pasa con estos pegantes es que al disminuir la sal, la concentración de sal se pasan del estado líquido a sólido. Lo vimos en rheología,
son líquidos inyectables, es decir, tienen un comportamiento clásico de un líquido. Si aumentamos la temperatura pasan de 30 grados, esto es imaginarse que se inyecta en el cuerpo, se convierte en un pegante dentro del cuerpo, o si disminuimos la concentración de sal, también durante el tiempo pasan de un estado líquido a un estado sólido. Y ya cuando llegan a un estado en equilibrio son materiales muy pegajosos, viscoelásticos. Hicimos pruebas de adhesión bajo el agua y son resultados más o menos, estas son varias publicaciones que hicimos sobre este tema. Son adhesivos que se inyectan y hay una ventana de tiempo para que sigan siendo pegachentos y ya está. Esto era lo que quería contarles. Mi paso de la academia a la industria ha sido sobre todo una palabra clave y ha sido pegantes. Sigo trabajando con adhesivos desde que empecé mi tesis de pregrado en mecánica. Quería dejarles esta diapositiva por mi paso en IBIO. Aprendí a cortar muchos huesitos, hacer reconstrucción de imágenes con Pablo, a colaborar con otros investigadores que hacían injertos vasculares, hacer pruebas mecánicas de injertos vasculares, a trabajar con Diana haciendo seminarios, coordinando esos eventos del 2014 y el 2016, viajar a congresos. En este congreso fue donde conocí a mi asesor de doctorado y hacer amigos, que hoy en día son ellos con los que nos vemos muy seguido por Europa. Con eso quería terminar y muchas gracias por los que están acá todavía presentes y si tienen preguntas, muy contento de responderles. Estas imágenes las dejo acá por si tienen interés en hacer estudios de maestría en Europa. Erasmus es muy bueno, estudiantes doctoral, las acciones Marie Curie y las redes ITNs son excelentes, las recomiendo mucho. Euraccess es una muy buena página para ver posiciones doctorales y de postdoctorado. Y Cordis es una base de datos donde están todos estos proyectos juntos. Es una muy buena base de datos para buscar ya sea colaboraciones o posiciones. Francisco, muchas gracias por tu generosa presentación, por mostrarnos todos estos proyectos que has desarrollado. Así que abrimos el espacio de preguntas del que habíamos hablado. Mientras se animan a formular sus preguntas, les recuerdo que la grabación de este seminario quedará alojada en nuestro canal de YouTube de IBIO. Entonces, así que abrimos el chat para que puedan formular sus preguntas y que nuestro invitado Francisco las pueda resolver. Bueno, creo que por ahora no. Yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta, Pacho. Mencionaste unos ejemplos en los que digamos, por accidente se ha identificado, por ejemplo, lo del perrito que decías del señor que diseñó el velcro, cómo se le pegaban las cosas a los pelitos del perro. Pero ya estando en industria, digamos, hay personas dedicadas a investigar aspectos en la naturaleza para lograr encontrar eso, ya no accidental, sino precisamente, o sea, no sé, ya saben que unos crustáceos funcionan, entonces se ponen a investigar otros, o cómo se da ese avance como de esa primera parte de la inspiración, ¿sí? El avance ocurre cuando hablas con biólogos. Cuando coges a un científico en polímeros y lo sientas al lado de un biólogo y sale una inspiración. Entonces hay redes en Europa, especialmente en Alemania y en Francia, que reúnen esto, gente muy dura haciendo materiales y biólogos para compartir ideas, para que nazcan estas nuevas líneas de investigación de inspiración.
Entonces, no es fácil para uno de que yo sé cómo medir la prueba de adhesión, pero no es fácil ir a la naturaleza y decir, tengo una idea, no. Hay que hablar con gente que haya estudiado, que sean expertos en eso. O sea, el caso del velcro no ocurre todo el tiempo. Gracias, Pacho. Y tengo otra pregunta. ¿Qué consejo le darías tú a las personas que están viendo esta charla, que les gusta la investigación y quisieran hacer trabajo en industria? ¿Qué consejo les darías a los que están ahorita en pregrado o en su maestría para poder seguir un camino similar al tuyo? Sí, Dianita, gracias por la pregunta. Tengo 3 estudiantes de maestría que trabajan conmigo y todo el tiempo me preguntan, Francisco, ¿doctorado o no? ¿Industria ya? O yo les digo, mi respuesta es, hacer un doctorado les da unas herramientas únicas para enfrentarse a cualquier problema de investigación en el futuro. Y mi consejo es, si quieren hacer investigación, se puede hacer investigación en industria, se puede hacer con la maestría, no hay ningún problema, pero si tienen un doctorado, van a tener muchas más herramientas y recursos para solucionar más rápido un problema en industria y sobre todo proponer ideas. Porque no todos proponen ideas y proponer ideas requiere tener un entrenamiento sólido académico. Sí. Muchas gracias, Pacho. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias también por esos consejos. Como les decía a nuestros invitados, pues los invitamos a que también puedan ver la grabación de esta conferencia que tuvimos por nuestro canal de YouTube. Francisco, muchas gracias por tu tiempo. No, muchas Sabemos que de gracias pronto no a es ti tan por fácil por la organizar. diferencia horaria que tenemos, pero muchas gracias por este espacio y nada, por darnos tu tiempo. Muchas gracias y buenas tardes por allá. Pasen un buen resto de día. Gracias, Dianita. Gracias, Pacho. Gracias. Chao, que estén muy Muchas bien. Feliz día. gracias. Que estén muy Gracias bien. a todos por asistir.